Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que están escuchando este video, los que están viendo este video. Es una alegría poder compartir con ustedes la palabra del Señor otra vez. Y hoy vamos a ver lo que nos dice su palabra en cuanto a los cumpleaños. No sé si hoy día es tu cumpleaños, pero yo estoy agradecido al Señor porque un día como hoy Él me dio la vida. Y quise investigar lo que dice la Biblia en cuanto a los cumpleaños, para así sacarme todas las dudas que tengo. Y pude ver realmente lo que dice y quiero hoy compartir con ustedes. Vamos a ver en cuanto a lo que dice la palabra de Dios y lo que dice el espíritu de profecía. También tenía esa intriga porque un amigo, yo le dije, feliz cumpleaños. Y él me dijo, bro, el cumpleaños es pagano. Estaba preguntándome si tan solo decir feliz cumpleaños es pagano. Y por eso también he querido investigar este tema, la cual vamos a estudiar hoy. Pero antes quisiera poder orar y puedas acompañarme. Si puedes arrodillarte también. Yo aquí me voy a arrodillar para poder empezar con el estudio. Querido Padre que estás en los cielos, santo es tu nombre. Te damos gracias por estar aquí, también para poder escuchar de tu palabra, para querer hacer tu voluntad. Queremos ver este tema del cumpleaños, queremos saber cómo actuar, cómo un cristiano debe actuar cuando cumple años, o cuando un familiar, un amigo cumple años. Queremos que nos dé sabiduría y entendimiento así para hacer tu voluntad y puedas bendecir a cada uno que está escuchando este video. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En la Biblia podemos ver que en dos acontecimientos ocurrieron lo que es el cumpleaños, la palabra. Y quise buscar en el diccionario Strong, la cual ustedes pueden ver en sus pantallas, que la palabra sería en griego genesia, que se traduciría ceremonias, cumpleaños, naturaleza, genealogía, creación. Y así podemos ver lo que nos dice el diccionario Strong, que la palabra en griego sería genesia. Y con esa introducción quiero ir a la palabra de Dios. Como les dije, en dos oportunidades aparece la palabra cumpleaños. Y en esas dos oportunidades, dos acontecimientos, son de hombres totalmente paganos que no servían al Señor. Y aquí podemos ir a la palabra de Dios. Te invito a que puedas agarrar tu Biblia y puedas acompañarme con la lectura. Dice así el libro de Génesis 40, el verso 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano del faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Aquí podemos ver la historia de José, ese hombre fiel al Señor, que desde su niñez, su juventud, que estaba en las tierras de su padre, cuando sus hermanos le vendieron como esclavo, y ya conocemos toda la historia, pero cuando él estaba en la cárcel por un delito que él no había cometido, él se ganó tanto la confianza del carcelero que él estaba al mando de los dos jefes del rey, se podría decir. Uno el copero y otro el panadero. Ellos soñaron y querían saber la interpretación del sueño, y José les dijo, ¿qué soñaron? Porque del Señor es la sabiduría, dijo él, y él puede interpretarlos.
Y así vemos que cuando vino el cumpleaños del faraón, el panadero fue muerto y el copero fue regresado a su puesto. Y así vemos que desde ese entonces una persona murió en el cumpleaños del faraón. En Patriarcas y Profetas, aquí tengo el libro Patriarcas y Profetas, nos dice así, en la página 136, el párrafo 5. El panadero principal y el primer copero del rey habían sido encerrados en la prisión por alguna ofensa que habían cometido, y fueron puestos bajo el cuidado de José. Una mañana observó que estaban muy tristes. Bondadosamente les preguntó el motivo, y le dijeron que cada uno había tenido un sueño extraordinario, cuyo significado anhelaban conocer. ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora, dijo José. Cuando cada uno relató su sueño, José les hizo saber su significado. Dentro de 3 días, el jefe de los coperos había de ser reintegrado a su puesto y había de poner la copa en las manos del faraón como antes, pero el principal de los panaderos sería muerto por orden del rey. En ambos casos, el acontecimiento ocurrió tal como lo predijo. Y así podemos ver que en la historia, los dos, el copero y el panadero, vieron que la providencia de Dios se manifestaba en José. Y así se cumplió lo que José dijo en cuanto al sueño. Y sabemos que después el faraón sueña y José va ante el faraón, interpreta el sueño del rey. Pero aquí tenemos que ver que el cumpleaños del faraón, una persona murió, y ese era el panadero. Entonces, desde el principio podemos ver que el cumpleaños, el poder celebrarlo, porque vamos a explicar qué es celebrar y también recordar, que son cosas muy diferentes. El celebrar el cumpleaños es totalmente pagano. Vamos a ir al Nuevo Testamento, lo que nos dice el Evangelio de Mateo. Aquí ya hablando cuando Jesús, el Hijo de Dios, estaba en la tierra. Un hombre pagano, él estaba celebrando sus cumpleaños. Y vemos la historia de Juan el Bautista, que era un hombre totalmente consagrado al Señor. Y él predicaba al mundo que perece, que el Hijo de Dios ya había venido. Él predicaba, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero él decía las cosas de frente. Y cuando él miró lo que hizo Herodes, su pecado lo dijo de frente a Herodes, que él estaba fornicando y que deje ese pecado, porque él estaba con Herodías, la cual era la esposa de su hermano. Y nos dice así el Evangelio de Mateo. Mateo 14, el verso 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: «Dame aquí un plato de la cabeza de Juan el Bautista». Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Aquí podemos ver la triste historia y el final del profeta Juan el Bautista, la cual Jesús dijo que era el mayor de los profetas. Herodías odiaba tanto a Juan el Bautista que quería su muerte, pero ella no podía decirle a Herodes que pudiera matar a Juan el Bautista, porque el pueblo lo tenía por profeta. Entonces Herodes no podía hacer eso. Él hasta hay un punto que tal vez quería liberar a Juan el Bautista, pero cuando vino el cumpleaños de Herodes, él dijo que el mejor regalo que lo agradara a sus ojos, él lo iba a dar. Y así vino Salomé, la hija de Herodías. Y ella danzó una danza,
la cual cautivó al rey porque él estaba lleno de vino y no pensaba muy bien, y todos los de la fiesta estaban así. Y cuando le pidió la cabeza, entonces él se entristeció, y así vemos el triste final de Juan el Bautista. Quiero leer una cita del libro Deseado de todas las gentes, la página 188, el párrafo 3. Entre paréntesis es la página en virtual. Tú puedes buscar en la página 192, el párrafo 4 te va a aparecer. Dice así, el espíritu de profecía. Cuando llegó el gran día y el rey estaba comiendo y bebiendo con sus señores, Herodías mandó a su hija a la sala del banquete para que bailase a fin de entretener a los invitados. Salomé estaba con su primer florecimiento como mujer, y su voluptuosa belleza cautivó los sentidos de los señores entregados a la orgía. El rey estaba embotado por el vino, la pasión lo dominaba y la razón estaba desentronada. Salomé se apresuró a consultar a su madre para saber lo que debía pedir. La respuesta estaba lista: la cabeza de Juan el Bautista. Salomé no conocía la sed de venganza que había en el corazón de su madre, y primero se negó a presentar la petición, pero la resolución de Herodías prevaleció. La joven volvió para formular esta horrible exigencia: quiero que ahora mismo me des un trinchero, la cabeza de Juan el Bautista. Así vemos la triste historia del final de Juan el Bautista. Todo para la sed de venganza de una mujer que quería matar al profeta. Y al final lo consiguió. Pero así, eso no le trajo la felicidad a Herodías. Y en el corazón de Herodes totalmente había una culpa, porque él temía que esa culpa lo despojase de su trono y que toda su familia estuviera en una maldición. Sigue diciendo el deseado de todas las gentes, la página 188, el párrafo 5. El rey quedó horrorizado al pensar en quitar la vida a Juan. Sin embargo, había empeñado su palabra y no quería parecer voluble o temerario. El juramento había sido hecho en honor de sus huéspedes, y si uno de ellos hubiese pronunciado una palabra contra el cumplimiento de su promesa, habría salvado gustosamente al profeta. Ninguna voz se alzó para salvar la vida del mensajero del cielo. Con su silencio pronunciaron la sentencia de muerte sobre el profeta de Dios para satisfacer la venganza de una mujer relajada. Si alguien hubiera pedido liberar al profeta, entonces el rey hubiera concedido ese pedido. Pero cuando el rey vio el pedido y escuchó el pedido, entonces él no pudo negarse. Y así tristemente vemos que en su cumpleaños murió el profeta. Y así vemos que en esa fiesta había servidores del rey, gente que tenía posesiones. Muchos habían ido a escuchar al profeta, pero estaban tan ennobrecidos con el vino que no podían discernir. Y cuando se dio la sentencia, nadie dijo nada, ni una palabra en esa fiesta pagana. Y así vemos el triste final de Juan. Sigue diciendo el deseado. Herodes esperó en vano ser dispensado de su juramento. Luego ordenó de mala gana la ejecución del profeta. Pronto fue traída la cabeza de Juan a la presencia del rey y sus huéspedes. Sellados para siempre estaban aquellos labios que habían amonestado fielmente a Herodes, a que se apartase de su vida de pecado. Nunca más se oiría esa voz llamando a los hombres al arrepentimiento. La orgía de una noche había costado la vida de uno de los mayores profetas. Y vemos que Jesús mismo dijo que Juan era el mayor de los profetas. Y así vemos el triste final del profeta. Pero aquí era en un cumpleaños. Por eso siempre vemos en la palabra de Dios que nos quiere decir algo, que el cumpleaños, el poder celebrar, el poder enaltecer el yo, el poder hacer lo que el mundo hace, es pecado. El celebrar el cumpleaños es pecado. Y vamos a ver ahora que cómo nosotros tenemos que hacer
cuando llega el cumpleaños y cuando un familiar, tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, la persona quien quieres, llegue el cumpleaños, ¿qué tenemos que hacer? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y sigue diciendo el deseado de todas las gentes en cuanto a Jesús. Yo me preguntaba, ¿por qué Jesús no lo ha ido a salvar a Juan el Bautista si él lo quería tanto? Incluso Juan llegó a preguntar si él era el Mesías o no. Juan el Bautista ese momento se debilitó y cuando los discípulos de Juan entraron a la cárcel a visitarlo, Juan dijo, vayan y pregúntenle si él es el profeta, si él es el Mesías esperado. Y ellos fueron ante Jesús y le preguntaron, ¿tú eres el Mesías o hay que seguir esperando al Mesías? Y Jesús en ese momento no contestó rápidamente. Él quería que vean las sanaciones que él estaba haciendo, que estaba sanando a los leprosos, estaba ayudando a la gente. En ese momento Jesús estaba sanando. Y después de eso él les contestó, pueden ver a los cojos caminando, a los mancos, pueden ver a los ciegos pudiendo ver. Jesús les dijo eso. Y ellos le dijeron lo que Jesús le dijo y Juan el Bautista estaba seguro de que él era el Mesías. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús no le fue a visitar? El deseado nos contesta en la página 191, el párrafo 3. Jesús no se interpuso para librar a su siervo. Sabía que Juan soportaría la prueba. Gozosamente habría ido el Salvador a Juan para alegrar la lobreguez de la mazmorra con su presencia, pero no debía colocarse en las manos de sus enemigos, ni hacer peligro su propia misión. Gustosamente habría librado a su siervo fiel, pero por causa de los millares que en años ulteriores deben pasar de la cárcel a la muerte, Juan había de beber la copa del martirio. Mientras los discípulos de Jesús languideciesen en solitarias celdas o pereciesen por la espada, el potro o la hoguera, aparentemente abandonados de Dios y los hombres, ¿qué apoyo iba a ser para su corazón el pensamiento de que Juan el Bautista, cuya fidelidad Cristo mismo había atestiguado, había experimentado algo similar? Siempre tiene un propósito todo lo que pasa. Entonces Juan, estando ahí, era el propósito que él esté ahí, porque cuando las demás generaciones que iban a venir y que ellos iban a estar encarcelados, así como Juan, ellos recordarían también que Juan el Bautista un día estaba encarcelado y así a él lo mataron. Sufrió el martirio que Cristo también sufrió. Esas personas tenían que estar con ese corazón lleno de gracia, porque Dios estaba con ellos. Aún así, iban a dar sus vidas por Él, pero Jesús nunca les abandonaría, así como nunca abandonó a Juan. Y así podemos ver que en la palabra de Dios nos presenta dos historias, una en el Antiguo, otra en el Nuevo, que en las fiestas que esos hombres paganos realizaron, hubo una muerte. Y el trasfondo de la palabra de Dios siempre nos dice su verdad. Y así vemos que la fiesta de poder celebrar el cumpleaños es de origen pagano y es pecado. Nos dice Job 3:1. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Podemos ver la historia de Job, que realmente él era un siervo del Señor, que amaba a Dios, pero tuvo una prueba. Sus hijos murieron, su esposa la repudió, perdió todo, tuvo lepra, y aún así tenía esa fe en Dios. Sus amigos también le cuestionaban en cuanto al Señor, pero después su fidelidad causó también que él prospere y tenga una vida totalmente al agrado del Señor. Pero aquí vemos que él maldijo el día en que nació. Maldijo ese día, la cual su madre la concebió. Y así vemos que Job, los profetas del Antiguo Testamento, nunca se menciona en la Biblia sus cumpleaños.
Nunca se menciona el cumpleaños de Moisés o el cumpleaños de algún profeta que diga, en este día yo nací, entonces yo voy a poder recordar o celebrar. Siempre vino eso de las religiones paganas, del paganismo, del ocultismo. Y quiero leer lo que nos dice en cuanto al origen del cumpleaños, porque sabemos que esta fiesta se remonta en la antigua Grecia más que todo, desde Egipto, Babilonia. Los griegos realmente ya lo hicieron más visible, se podría decir, al cumpleaños. Dice así en Wikipedia, la cual estaba investigando, que realmente hay detrás de los cumpleaños el poder celebrar, como hoy se celebra en cuanto a los niños. Los niños, cuando llega el cumpleaños, quieren una fiesta grande, pero algunos padres les incentivan a eso. Le compran su regalo tan caro, hacen piñatas, traen payasos, un truco de magia, traen magos y le dan regalos al niño y así el niño va floreciendo su ego, su yo. Y eso es lo que han hecho mal los padres. Al poder servir primero al hijo, al honrar al hijo y olvidarse del Señor. Y vamos a ver lo que nos dice en cuanto al cumpleaños. Las varias costumbres que la gente observa hoy día al celebrar sus cumpleaños se remontan a mucho tiempo atrás en la historia. Nacen dentro del dominio de la magia y la religión. En la antigüedad, las costumbres de felicitar, dar regalos, hacer una fiesta con las velas encendidas que la completan, tenían el propósito de proteger de los demonios al que celebraba su cumpleaños y de garantizar su seguridad durante el año entrante. Hasta el IV siglo, el cristianismo rechazó la celebración del cumpleaños como una costumbre pagana. Ahí nos dice que ellos, desde la antigüedad, más que todo en Grecia se manifestó con más claridad en cuanto a las velas de las tortas, se podría decir. Y así, cuando el cumpleañero estaba cumpliendo años, las velas significaban que los demonios ya no podían ingresar, porque eso lo protegía. Pero nosotros tenemos a Dios. No tenemos nada, ninguna deidad aparte, la cual nos aferramos. Entonces el principio de las velas ha sido siempre que te cuiden de los demonios y así ya no confiar en el Señor. Sigue diciendo, los griegos creían que toda persona tenía un espíritu protector o dameón que estaba presente el día de su nacimiento y que cuidaba de ella durante su vida. Este espíritu tenía una relación mística con el Dios en cuyo día de cumpleaños la persona nacía. Los romanos también aceptaban esa idea. Esta idea fue transmitida al campo de las creencias humanas y se refleja en la idea del ángel custodio, el hada madrina y el santo patrón. Entonces los griegos siempre creían que ellos tenían un demonio quien los cuide. Y eso es totalmente satanismo, porque ellos eran paganos y la mente de los griegos realmente tenían una mente tan inteligente, se podría decir, que eso en las demás generaciones, así como en Roma, todas esas tradiciones los traspasaron a Roma. Y así hoy en día se prevalece ese concepto de los cumpleaños. Nos sigue diciendo Wikipedia en cuanto a las velas. ¿Por qué se pone velas? ¿Y por qué cuando nos celebran? Yo sé que a ti te celebraron el cumpleaños con velas. A mí me celebraron mis papás cuando yo era niño, así una fiesta, pero ellos no sabían la verdad. Y yo sé que muchos hoy no lo saben, pero muchos sabiendo la verdad siguen celebrando como el mundo celebra los cumpleaños. Pero ¿de dónde vienen las velas? La costumbre de rodear la tarta de velas viene de la antigüedad. El círculo de velas formaba parte de un ritual que protegía al homenajeado de malos espíritus durante un año.
Esto causó durante años que la Iglesia Católica considerase que la celebración del cumpleaños era un rito pagano. No fue hasta el siglo IV después de Cristo cuando se empezó a difundir la fiesta de la Navidad como cumpleaños de Cristo, el 25 de diciembre en Occidente y el 7 de enero en Oriente. Esto hizo que con el tiempo también los cristianos festejaran sus propios cumpleaños uniéndose al de su Salvador. Entonces lo que las velas hacían es proteger al cumpleañero de los otros espíritus, de los otros demonios, para así estar protegido todo el año. Y así en la cristiandad se impuso esta celebración, porque nos dice que más antes no se celebraba los cumpleaños, porque pensaban que era un origen pagano, pero desde que vieron que ellos impusieron la fiesta de la Navidad, la cual Jesús no nació en un 25 de diciembre, y no se sabe la fecha exacta, porque realmente no es importante para nuestra salvación, entonces ellos empezaron a celebrar su cumpleaños. Si Jesús hubiera dicho la fecha del cumpleaños, entonces hubiera sido tan importante para nuestra salvación y que nosotros también lo celebremos o lo recordemos así en gran manera para nuestro yo, para nuestro ego. Pero si Jesús no lo dijo y en la Biblia ningún profeta menciona, entonces podemos ver que no es tan importante el celebrar, el no celebrar el cumpleaños. Vemos que tiene un origen pagano totalmente. Con Grecia se ha empezado y así hoy se prevalece esa idea. Entonces podemos ver que si Jesús hubiera puesto la fecha, hubiera sido homenajeada esa fecha y se hubiera olvidado al Salvador. Así como ellos se inventaron que realmente Tamuz nació el 25 de diciembre, pero le atribuyen a Cristo. Y así se fue pervirtiendo. Y todas las fiestas son así, se pervirtieron con el tiempo. Y hoy si estamos practicando esas fiestas somos parte de Babilonia. La costumbre de las tortas o bizcochos con las velas encendidas comenzó con los griegos. Se ponían sobre los altares del templo de Artemisa. Artemisa se podría decir que es la misma diosa de la luna. Tortas redondas como la luna, hechas con miel que tenían cirios encendidos. La creencia folclórica es que las velas de cumpleaños están dotadas de magia especial para conceder los deseos. Entonces el poner velas es totalmente paganismo, satanismo se podría decir. ¿Y dónde vemos en la palabra de Dios algo similar? Vamos al libro de Jeremías, el capítulo 7, el verso 17. Nos dice así la palabra del Señor. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Por tanto, así dice el Señor Jehová, he aquí que mi furor y mi ira se derrama sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y se encenderá y no se apagará. Aquí vemos que el pueblo de Israel se había apartado tanto del Señor que le ofrecían esas tortas a la reina del cielo. Y esa reina del cielo se podría decir que es la misma diosa, la diosa Ishtar, Astarot, Nana, todas esas diosas paganas, la cual le ofrecían tortas a la reina del cielo, nos dice la palabra de Dios. Los antiguos griegos tenían la costumbre de ofrecer dulces a la diosa de la luna. Sobre los dulces se colocaban velas que soplaban para que el humo ascendiera hasta la diosa y escuchara sus deseos. Entonces, si hasta aquí tú has celebrado el cumpleaños de tu hijo, de tu hija, o tu cumpleaños con las velas, entonces tú ya conoces la verdad que todo esto proviene del paganismo y nosotros no tenemos que meternos nada con el paganismo. Porque los hijos de Dios van a ser un pueblo muy diferente, van a hacer diferencia entre lo santo y lo profano.
Quiero leer esta cita del pionero Steven Nelson Haskell. Él escribió un libro que titula Daniel el Profeta, hablando de Grecia. Aquí en la religión griega y el saber griego estaba la forma más sutil de esa mezcla de verdad y error que Satanás ofreció. En el árbol del conocimiento del bien y del mal, que existió desde los días del Edén hasta la época de Grecia, Babilonia esclavizó los cuerpos del pueblo de Dios. Medo-Persia hizo leyes para matarlos, pero Grecia capturó sus mentes y los esclavizó a sus ideas. Ella falsificó tan pulcramente, tan hábilmente las enseñanzas espirituales del Antiguo Testamento y con tanta tranquilidad, pero con tanta seguridad, envolvió con sus zarcillos al pueblo de Dios, que su esclavitud fue mucho peor que la de Egipto o Babilonia. Aquí vemos que Grecia capturó sus mentes. Grecia ha sido la que ha adoptado esas creencias, más que todo ha capturado todas las mentes del pueblo de Israel y de su gente. Y vemos también en los tiempos de Grecia que la Biblia no relata los tiempos de Grecia hacia su perfección, porque son como 400 años de oscuridad que Dios no levantó un profeta, y ahí había una biblioteca que se llamaba la Biblioteca de Alejandría. Y estoy seguro que en esa biblioteca había muchos escritos en cuanto a todo lo que tiene que ver de las otras deidades y todo lo que tiene que ver con Grecia. Y sabemos que esa biblioteca se quemó. Y así Dios permitió que se quemara también. Los cirios encendidos y los fuegos relacionados con sus sacrificios han tenido un significado místico especial desde el tiempo en que el hombre comenzó a erigir altares a sus dioses, de modo que las velas de cumpleaños rinden honra y tributo a la criatura que celebra su cumpleaños y le traen buena suerte. Los saludos de cumpleaños y las felicitaciones son parte intrínseca de esta fiesta. Originalmente la idea estaba arraigada en la magia. Los saludos de cumpleaños tienen poder para bien o para mal, porque en este día uno está más cerca del mundo de los espíritus. Entonces podemos ver que la magia era totalmente la que predominaba en ese entonces. Era como pedir un deseo. Y era así lo que se hablaba en Grecia. ¿Y qué dice la Biblia? En el libro de Romanos 1:21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Nos dice aquí, en el contexto del celebrar cumpleaños, es que si nosotros honramos más a las criaturas o nos honramos más a nosotros que a Dios, estamos cometiendo un grande pecado. Y aquí nos dice, se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El poder darme yo el gusto, el poder darme a mí, el que todos me feliciten y así olvidarme de Dios, eso es el pecado que me aparta de Él. Y ahora quiero entrar a lo que nos dice el espíritu de profecía, porque vamos a leer muchas citas de las cuales vamos a ver realmente qué dice el espíritu de profecía, porque sabemos que Dios ha inspirado a la mensajera del Señor, a la hermana White. En el libro Consejos sobre Escuela Sabática, la página 160, el párrafo 1 nos dice: bajo el sistema religioso judaico, cuando nacía un niño, se hacía una ofrenda a Dios por la propia orden del Señor. Ahora vemos a los padres afligiéndose especialmente para presentarles dones a sus hijos en el día de su cumpleaños. Hacen de esta una ocasión para honrar al niño, como si el honor fuera debido al ser humano. Satanás ha logrado que se cumpliera su deseo en estas cosas. Él
ha desviado las mentes y los dones hacia los seres humanos. Así los pensamientos de los niños son dirigidos hacia ellos mismos, como si ellos hubieran de ser hechos los objetos de favor especial aquello. De Review and Herald, el 9 de diciembre de 1890. Aquí nos dice que bajo el sistema judaico, ellos ofrecían en el día que nacían sus hijos al Señor. Pero aquí nos dice que hoy en día se hace lo contrario, que más le dan preferencia al hijo, más le honran al hijo, comprándole así regalos que son innecesarios para su salvación. Así gastando dinero, tal vez podríamos decir en piñatas, payasos, globos, y así se está malgastando el dinero que podría ir a la tesorería del Señor. Están honrando a sus hijos más que al Señor. Y así los hijos cuando crecen enseñan así a sus otros hijos. Y así los niños cuando crecen así le enseñan también a sus otros hijos de generación en generación. Y así se olvidan más y más y más del Señor. Porque piensan en uno mismo. Cuando llega el cumpleaños del hijo o de la hija, ellos le piden todo al Padre. Y así se malgasta ese dinero. Y así el ego del niño se va aumentando más. Los padres no han enseñado a sus hijos los preceptos de la ley tal como Dios les ha ordenado. Los han educado en hábitos egoístas. Les han enseñado a considerar sus cumpleaños y días feriados como ocasiones cuando deben esperar recibir regalos y seguir los hábitos y las costumbres del mundo. Consejo sobre mayordomía cristiana, la página 310, el párrafo 1. Aquí nos dice que los padres han educado a sus hijos en malos hábitos egoístas. Entonces lo que los padres deberían hacer ese día es decirle: hijo, ven, hoy vamos a agradecer a Dios porque te ha dado un año más de vida. Entonces vamos a orar, vamos a hacer un culto y tú puedas dar tu ofrenda a Jesús, porque Él es la razón de tu existir, para quien tienes que vivir. Eso es lo que tendrían que hacer los padres. Y así, desde niños, ellos estarían inculcados que el cumpleaños no es tan importante. Y así ellos no se ofenderían cuando llegue el cumpleaños y nadie les pueda dar un regalo. Porque este contexto de los regalos, que los niños siempre esperan a que se les dé un regalo. No solo los niños, también los jóvenes, hasta personas mayores, adultas, esperan que les dé un regalo costoso, caro. Pero eso nos dice que son las costumbres del mundo. Consejo sobre mayordomía cristiana, la página 310, el párrafo 1. Esas ocasiones que deberían servir para aumentar el conocimiento de Dios y para despertar agradecimiento en el corazón por su misericordia y amor manifestados en la preservación de sus vidas durante otro año, se convierten en ocasiones para agradarse a sí mismos, para la gratificación y glorificación de sus hijos. Han sido guardados por el poder de Dios en cada momento de su vida. Y sin embargo, los padres no enseñan a sus hijos a pensar en esto y a expresar agradecimiento por su misericordia hacia ellos. Cuando llega el cumpleaños del hijo, los padres no le han enseñado que toda su vida depende de Dios, y no le han enseñado que en ese día tenían que orar al Señor porque les ha dado un año más de vida, y todo lo que Dios ha hecho por ellos también está haciendo por la humanidad. Está tratando de salvarlos desde muy pequeños. Por eso dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de él. Y si un padre cristiano, un padre adventista, le está celebrando su cumpleaños a su hijo, haciendo así fiesta grande, y que todos vengan a darle regalos, y que vengan payasos, y así, y otras cosas, entonces el pecado está recayendo sobre los padres, porque ellos lo están inculcando de mal en peor, y así cuando crecen son orgullosos, solo quieren el yo, y no les importa la palabra de Dios, no les importa Jesús. Pero ahora vamos a ver cómo uno, siendo cristiano, siendo hijo de Dios, puede recordar esta fecha. Porque tampoco es pasarlo por alto. Porque Dios nos ha dado la vida. Y cuando
llega el cumpleaños es para agradecerle a Él. Y no podemos pasar por alto porque Dios nos ha dado esa vida, la cual es prestada y no es de nosotros. Y tenemos que nosotros reflexionar ese día del cumpleaños. ¿Qué es lo que he hecho durante este año? Si me he aferrado más a Dios o seguía con mi complacencia propia. O si sigo sirviendo a las concupiscencias o si estoy sirviendo al Señor y me estoy consagrando a Dios. Y cuando llegue el cumpleaños, entonces tenemos nosotros que ponernos metas. Desde ahora en adelante yo voy a leer la palabra de Dios cada mañana y así voy a estar en oración y en ayuno ferviente. O poder decir, desde ahora en adelante voy a leer el espíritu de profecía, voy a leer patriarcas y profetas, el deseado de todas las gentes, el conflicto de los siglos. Hay que hacer, cuando llegue el cumpleaños, entonces nosotros tenemos que ponernos metas, pero esas metas, no metas mundanas, metas que nos acerquen al Señor, tal vez para evangelizar en este último tiempo que estamos viviendo. Consejo sobre mayordomía cristiana, la página 310, el párrafo 3. No solo en los cumpleaños deberían los padres y los hijos recordar las misericordias del Señor en una forma especial, sino también los días de Navidad y Año Nuevo deberían ser ocasiones cuando cada hogar debería recordar a su Creador y Redentor. En lugar de ofrecer regalos y donativos abundantes a los seres humanos, la reverencia y el honor y la gratitud deberían ofrecerse a Dios, y los regalos y las ofrendas deberían fluir por el conducto divino. ¿No le agradaría al Señor que se le recuerde en esa forma? ¿O cómo ha sido olvidado Dios en estas ocasiones? En ese día del cumpleaños, Dios quiere que le demos gracias a Él, que le reverenciemos a Él. Eso es lo que Dios quiere, pero esas fechas han sido para olvidarnos del Señor y para así solo ocuparnos en el yo. Y los padres han enseñado mal a sus hijos. Pero ahora, viendo estas citas, viendo la palabra de Dios, nosotros tenemos que cambiar. Y así poder hacer la voluntad de Dios y decir, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres para mi vida. No lo que yo quiero, más lo que tú quieres. Ahora la pregunta es, ¿se puede dar regalos? ¿Yo puedo dar regalo a una persona que tanto aprecio cuando es su cumpleaños? ¿Qué dice el espíritu de profecía? En Consejo sobre mayordomía cristiana, la página 311, el párrafo 2. Hay muchas cosas que pueden prepararse con buen gusto y que cuestan mucho menos que los regalos innecesarios. Tal vez tú le has dado el regalo a tu hijo, un regalo que no le ha beneficiado y más bien le está llevando a la perdición. Tal vez le has dado un celular tan caro como los de hoy en día. Están apareciendo tantas cosas que le has dado un celular y el niño está jugando con el celular, está jugando esos juegos satánicos que llevan totalmente a la perdición. Entonces un padre tiene que pensar primeramente qué es lo que tengo que regalar a mi hijo. No solo el padre, sino la madre, el hijo. ¿Qué es lo que tengo que hacer en esa fecha para poder dar el regalo? Vamos a seguir. Que con tanta frecuencia se dan con abundancia a nuestros hijos y parientes, y en esa forma también puede manifestarse cortesía y llevarse felicidad al hogar. Podéis enseñar una lección a vuestros hijos mientras les explicáis la razón por la que habéis realizado un cambio en el valor de sus regalos, diciéndoles que estáis convencidos ahora habíais considerado más su placer que la gloria de Dios. Aquí nos dice que en ese día, si un padre ha regalado mal a su hijo, así para la complacencia propia del hijo, entonces cuando llegue al otro año decirle, hijo, yo he actuado mal, puedas disculparme, pero más te traigo este regalo, la cual te va a ayudar en tu vida espiritual. Puedes regalarle un libro para que le pueda ayudar al niño, al joven. Puedes regalarle la palabra de Dios para que pueda leer, así para que pueda crecer su vida espiritual y así enseñarle cada día la oración para que pueda predicar a sus amigos y a todo lugar y así pueda avanzar el evangelio desde muy niños. Y si nosotros queremos hacer un regalo a la persona que apreciamos, tenemos que darle, primeramente tenemos que decirle
Querido amigo, querida amiga, o si es familiar, mamá, papá, hermano, hermana, Dios hasta ahora te ha conservado la vida. Tienes que agradecerle a Él. ¿Puedo orar por ti? Yo pienso que ese sería un mayor regalo. Y no uno que espere regalos ese día. Poder agradecer a Dios. Pero si yo quiero mucho a una persona, aprecio tanto, entonces, ¿qué regalo le puedo dar? Tal vez puedo darle un regalo, un libro que le beneficie en su vida espiritual. Puedo regalarle el deseado de todas las gentes, puedo darle libros del espíritu de profecía. Si hay la oportunidad, pero no regalarle cosas que van a malgastar, pero no darle dinero que sabiendo aún así esas personas van a malgastar. Si todo el dinero que se usa en forma extravagante para comprar cosas innecesarias fuese colocado en la tesorería de Dios, veríamos a hombres, mujeres y jóvenes entregándose a Jesús y haciendo su parte para colaborar con Cristo y los ángeles. Las bendiciones más abundantes de Dios se recibirían en nuestras iglesias y muchas almas se convertirían a la verdad. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 309, el párrafo 3. Si ese dinero pudieran los padres poner a la tesorería del Señor, podrían así también hacer pensar a sus hijos y así que la obra pueda crecer. Porque aquí nos dice la cita que es muy importante. Las bendiciones más abundantes de Dios se recibirían en nuestras iglesias y muchas almas se convertirían a la verdad. Es tanto así el malgastar el dinero de Dios que Dios no lo va a tomar por un pecado pequeño, lo va a tomar por un pecado muy grande el poder malgastar en cosas que no van a beneficiar nada al hijo o a la hija, sino le van a hacer perder tal vez hasta su vida eterna. Y aquí nos dice que pueden salvarse muchas vidas y muchos pueden convertirse a la verdad si nosotros podemos poner nuestro dinero a la causa del Señor. Hay que enseñarles a los hijos el agradecer al Señor en ese día, el decirle, hijo, en este día Dios te ha dado la vida, tienes que darle todo a Él, tienes que vivir por Él, sufrir por Él, vivir para Él. Dice así la Review and Herald, 13 de noviembre de 1894. Tal como los sabios de la antigüedad, podéis ofrecer a Dios vuestros mejores donativos y manifestarle mediante vuestras ofrendas que apreciáis su don hecho a un mundo pecador. Haced que los pensamientos de vuestros hijos corran por un nuevo canal, sin egoísmo, incitándolos a presentar ofrendas a Dios por el don de su Hijo unigénito. Hay que enseñarle al hijo a poder ofrendar en ese día, que darle todos los talentos, los dones que Dios le ha regalado, poder ofrecerlo a su servicio. Ese es el mejor regalo. Nosotros poder dar al Señor nuestra vida. Todo eso poder darlo porque Él nos ha dado la vida. Eso hay que enseñarle a los más pequeños para que así puedan entender que en ellos no está el poder decidir, sino está en los padres para así que un día ellos puedan ver que realmente Dios es el que está al mando de su vida. En los cumpleaños se les debe enseñar a los niños que tienen razones para manifestar gratitud a Dios por su amorosa bondad al preservarles la vida durante otro año. Así pueden impartirse preciosas lecciones por la vida, por la salud, por el alimento, por el vestido, no menos que por la esperanza de la vida eterna. Hemos contraído una deuda para con el dador de todas las misericordias, y Dios merece que reconozcamos sus dones y que presentemos nuestras ofrendas de gratitud a nuestro mayor benefactor. Estas ofrendas de cumpleaños son reconocidas por el cielo. Debemos todo al Señor. Toda nuestra vida está en Dios. Hemos sido muy malos mayordomos al no pensar realmente en el día de nuestro cumpleaños poder ofrecerle al Señor los talentos, los dones que Él nos ha dado. Y que un día sabemos que vamos a recibir cuentas de todo lo que
hemos recibido y aún así no lo hemos compartido a la gente. Y eso hay que enseñarles a los niños, que todo lo que ellos hacen, lo que dicen, lo que piensan, está anotado en los libros del cielo. Así también, todo lo que nosotros hacemos está anotado en los libros del cielo. Aquí escribiendo la mensajera del Señor, en el libro Joya de los Testimonios, tomo 1, la página 237, el párrafo 3 nos dice: al entrar en un nuevo año, hazlo con la ferviente resolución de dirigirte hacia adelante y hacia arriba, sea tu vida más elevada y más exaltada de lo que jamás ha sido. Proponte no buscar tu propio interés y placer, sino hacer progresar la causa de tu Redentor. Aquí estamos viendo, si nosotros queremos darle un consejo a alguien en el día de su cumpleaños, podemos agarrar las mismas palabras que dijo la mensajera del Señor. No permanezcas en una posición donde necesites ayuda, donde otros tengan que guardarte para conservarte en el camino estrecho. Puedes ser fuerte para ejercer en otros una influencia santificadora. Puedes hallarte donde el interés de tu alma se despierte para hacer bien a otros, para consolar a los entristecidos, fortalecer a los débiles y dar tu testimonio por Cristo siempre que se presente la oportunidad. Ten por blanco honrar a Dios en todo, siempre y por doquiera. Y ese que sea de cada uno de nosotros esas palabras de poder poner a Cristo nuestro Rey y así poder predicar este Evangelio y decir en el día de nuestro cumpleaños: gracias Dios por darme la vida. Aún así yo soy indigno, no soy merecedor de tu gracia, pero tú me has dado esta vida. ¿Qué hacía la hermana White con sus regalos? Dice así en Consejo para la Iglesia, la página 284, el párrafo 2. He dicho a mi familia y a mis amistades que mi deseo es que nadie me haga un regalo de cumpleaños o de Navidad, a menos que sea con el permiso de transferirlo a la tesorería del Señor para ser asignado al establecimiento de las misiones. La hermana White dijo: no se me haga regalos en Navidad y en mi cumpleaños, que nadie pueda regalarme algún regalo. Pero si lo hacen, yo lo voy a transferir a la tesorería del Señor. Y les pregunto, ¿eso no es un gran ejemplo la cual nosotros deberíamos tomar? Si nos hacen un regalo de cumpleaños, poder darlo al servicio de Dios para que pueda crecer el Evangelio. Yo pienso que es una manera para que nosotros podamos así hacer la obra del Señor. Y aquí vemos una cita de la mensajera del Señor en Manuscript Reliefs, el volumen 4, la página 39, el párrafo 1, que ella no había celebrado sus cumpleaños. Mi cumpleaños pasó sin conmemoración, dice la cita. Mi padre y yo fuimos a Grand Valley, desde Healdsburg, California, 14 millas y de regreso. La parte del camino era mala. Nos desviamos del camino algunos. Llegamos a casa del hermano Ross. No tenía nada en la casa para comer. Atendí a un bebé, lo sostuve en un brazo y preparé mi cena yo misma. Hice una papila, cociné unos huevos y puse unas gemas frías. Esto compuso mi cena de cumpleaños. Medio siglo de antigüedad. No hay mucha exhibición en esto. Entonces nuestro nacimiento no importa mucho. No tiene mucha importancia con respecto a nuestro nacimiento, ni la mitad de lo que tiene con respecto a nuestras vidas. ¿Cómo vivimos? Nuestra vida diaria honrará o deshonrará el día de nuestro nacimiento. Aquí estamos viendo que la mensajera del Señor está hablando que en su día, ella, el 26 de noviembre era su cumpleaños, pero en ese día ella no había celebrado ese cumpleaños, no había conmemorado. Entonces aquí la cita nos dice que ese día acaso tiene algo de importancia. Nuestra vida va a reflejar realmente y va a deshonrar o honrará el día de nuestro nacimiento. Nuestra vida va a ser honrar o no honrar. Y aquí está poniendo muy en claro que no es tan importante en sí el día en que nacemos, sino la vida en que llevamos. Si es honrosa o no es honrosa ante los ojos del Señor. Manuscript Reliefs, el volumen 4, la página 40, el párrafo 2 nos dice:
Pasé el primer sábado después de tu partida en Santa Rosa. La pequeña casa de adoración estaba bien llena. Tuve una libertad especial para hablar a la gente y la bendición del Señor descansó sobre mí y los reunidos. Todos parecían estar muy animados. Yo no estaba donde se pudiera hacer ningún desfile sobre mi cumpleaños y me alegró de no haberlo sido. Pienso muy poco en estos entretenimientos extra para celebrar cumpleaños. En ese lugar la hermana White habló sobre la bendición del Señor y también predicó, pero era el día de su cumpleaños. Pero ella decía que no es tan importante y yo no estoy pensando en ese día del cumpleaños. Para ella no era importante, sino era vivir la vida diaria y honrar a Dios con esa vida. Y ese pensamiento que se quede en cada corazón del que está escuchando. Ahora, ¿qué hacemos si nuestro cumpleaños cae en sábado? No sé si un día tu cumpleaños ha caído en sábado, pero así escribe la mensajera del Señor. En Manuscript Reliefs, el volumen 4, la página 44, el párrafo 6. Mis cumpleaños llega el día de reposo. Esto me da una excelente oportunidad de reflexionar sobre la bondad y las misericordias de Dios al perdonarme la vida durante tantos años para ocuparme de todo corazón en la obra que me ha encomendado. Entonces digamos como la mensajera del Señor, si nuestro cumpleaños cae en sábado, que Él nos perdone la vida porque hemos sido indignos, pero también damos gracias a Dios porque Él nos ha bendecido. Hasta este momento tenemos vida. Cada respiro que damos es gracias a Dios. Y esas publicaciones de su cumpleaños podemos verlo, unas recopilaciones de manuscritos que se publicaron el 8 de julio de 1968, un día como hoy. Quiero leer esta carta que le escribió la hermana White a su hijo en cuanto al cumpleaños, porque su hijo cumplió años y la hermana White le escribió una carta de cumpleaños a su hijo. No estoy seguro si es Edson White o Willie White, pero yo pienso que puede ser William White, su hijo mayor. Amado hijo, te escribo esto en ocasión de tu 19º cumpleaños, sería 19º. Nos ha sido un placer tenerte con nosotros por algunas semanas. Estás ahora por dejarnos, pero nuestras oraciones te seguirán. Hoy termina otro año de tu vida. ¿Cómo puedes concederlo al echar sobre él una mirada retrospectiva? ¿Has progresado en la vida divina? ¿Has crecido en espiritualidad? ¿Has crucificado el yo con sus afectos y concupiscencias? ¿Te interesa más el estudio de la palabra de Dios? ¿Has obtenido victorias decisivas sobre tus propios sentimientos y carácter díscolo? ¿O cuál ha sido el registro de tu vida durante el año que acaba de pasar a la eternidad para nunca más volver? Eso le escribió la hermana White a su hijo. Le preguntó si tú has mejorado en tu vida espiritual, si has dejado las concupiscencias, si estás leyendo más la palabra del Señor. Y esas preguntas hagámonos nosotros cuando llegue el día de nuestro cumpleaños. Si hemos mejorado espiritualmente o hemos empeorado. Y quiero leer esta cita del Bible Echo, el 1 de enero de 1892, el párrafo 13. En cuanto al cumpleaños de la hermana White. El 26 de noviembre, el día antes de que llegáramos a Samoa, fue mi cumpleaños. Mientras contemplo el año pasado, estoy llena de gratitud a Dios por su cuidado preservador y bondad amorosa. A veces he estado afligida en el cuerpo y deprimida en el espíritu, pero el Señor ha sido mi redentor, mi restaurador. En el momento de mi mayor necesidad se me ha permitido aferrarme a mi confianza en mi Padre Celestial. Debemos seguir a Cristo en su humillación, su abnegación, su sufrimiento. Todo lo debemos a Jesús y me consagro renovadamente a su servicio para exaltarlo a la gente. Es muy hermoso lo que escribe la mensajera del Señor en su cumpleaños. Me ha aferrado a mi Padre, lo dice aquí en la carta, y lo debemos todo a Jesús, su humillación, todo lo que le han hecho, todo lo que le han ultrajado a Él.
entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a morir por Él. En el día del cumpleaños pensemos siempre en eso. Aquí vemos una cita de la mensajera del Señor donde ella recibe un regalo de una hermana. Y vamos a leer Manuscript Reliefs, volumen 4, la página 40, el párrafo 3. La hermana Champan parecía estar muy contenta de tenerlos con ella y estaba muy triste de que la dejáramos. Ella trata de ser alegre y aguantar con buen ánimo. Un domingo mi cumpleaños pasó. Pasé la mayor parte en casa de la hermana Champan. La hermana White había pasado donde una hermana que se apellidaba Champan. Un domingo su cumpleaños. Y ahora vamos a ver la cita. Vamos a ver lo que nos dice que le dio esa hermana. Te agradezco tu valioso regalo. Fue tan agradable como podría ser. Apreciaré el regalo y recordaré a quien me lo dio cada vez que lo mire. Entonces aquí vemos que esa hermana le dio un regalo a la hermana White que era tal vez, no sé, podría ser algo que abrigue, tal vez dinero, pero aquí yo pienso que no era dinero porque dice aquí la mensajera del Señor, recordaré cada vez que lo mire. Seguro le ha dado algo para que pueda beneficiarle. Y nosotros podemos darle a la persona que apreciamos tal vez una chompa, algo que le pueda abrigar, así podemos darle. Aquí vamos a leer las citas de que una hermana también le dio algo para abrigarse a la hermana White. Pero antes, en el libro Mensajera del Señor, la página 55, el párrafo 4, dice que cuando su esposo, el pastor James White, estaba vivo, escribió esta carta en el cumpleaños de la hermana White, cuando ella cumplía 50 años. Jaime todavía podía escribir, aunque hablaba poco en público. Estaba en sus últimos años el pastor White. En honor del 50º cumpleaños de Elena, él escribió esas palabras en Signs of the Times. Hoy, 26 de noviembre, la señora White cumple 50 años. Llegó a ser una cristiana devota a la tierna edad de 12 años e inmediatamente se convirtió en una obrera en favor de otros jóvenes y tuvo mucho éxito en ganarlos para Cristo. Eso escribió su esposo antes de su muerte. Cuando la hermana White cumplió 50 años, él escribió la vida de la hermana White, se podría decir, en su cumpleaños, en sus 50 cumpleaños de la hermana White. Aquí vemos que la hermana White cumple 57 años en la cita de Review and Herald el 15 de enero de 1884, el párrafo 4. Mientras estaban en South Lancaster, el registro de otro año de mi vida se cerró y pasó a la eternidad, y entré en mis 57 años. No me apetecía hacer de esto una ocasión de jolgorio, de enaltecerse y de recibir regalos, como es costumbre en el mundo. Pero me apetecía más repasar mi vida pasada y con un sentido de mi propia debilidad y deficiencias, humillar mi corazón ante Dios, suplicando por su gracia y por la salud del cuerpo y la claridad de la mente, para que el año que acababa de comenzar pudiera producir más bienes que el año anterior. Y sin embargo me siento profundamente agradecida con Dios porque me ha bendecido en estos aspectos, más allá de lo que razonablemente podría esperar. La hermana White cumplió 57 años y ella no esperó hacer una fiesta o un jolgorio, como dice la cita, o que le pudieran venir a felicitar y darle regalos. Ella más bien agradeció al Señor, humilló su corazón ante Él, le agradeció por la salud. Y eso pienso que todos deberíamos hacer y no tener en cuenta ese día que si me van a venir a felicitar o me van a venir a hacer fiesta o qué me van a regalar, sino agradecer al Señor por darme un día más de vida. Cuando la hermana White cumplió 60 años, escribe en Manuscript Reliefs, la página 43, el párrafo 3. 2. Después de la reunión nos dirigimos al barco y nos despedimos de nuestros amigos. Mi 64º cumpleaños. Cuando ella cumplió sus 64 años, llegó el día de acción de gracias, unos días después de salir de Honolulu,
Y los amigos de Honolulu me regalaron una pieza de oro de $10 como regalo de cumpleaños. Le habían dado un presente, como nos dice la cita, una pieza de oro de $10. Y el señor Kerr, aunque no es profesor, me dio una mecedora tapizada de su juego de salón como un presente, porque casualmente mencioné que era un sillón. Ha sido un gran consuelo para mí en el viaje cuando estaba sentada en cubierta. La hermana White no rechazó esos regalos, los que le dieron los hermanos, sino ella más bien miró y se alegró. Pero hemos visto la cita que nos dice que ella no quería ningún regalo en la cita de consejo para la iglesia. Pero en esta ocasión los hermanos con tanto amor, con tanto cariño le dieron ese regalo y la hermana White recordó ese regalo, la cual le dieron. Y ahora les pregunto, ¿será bueno que en el día del cumpleaños podamos hacer una comida especial para el cumpleañero? Vamos a ver lo que nos dice Manuscritos Inéditos, el volumen 2, la página 244, el párrafo 4. Aquí la hermana White se olvidó del día de su cumpleaños. Se me había olvidado por completo que ayer era mi cumpleaños, hasta que regresé de mi paseo antes de la cena. Luego supe que la hermana King invitó a cenar a Mike White y sus niños, y a ella, Mike, y a Doris Robinson. Había estado tan ocupada que no me acordé de que era mi cumpleaños y me sentí, como dice el hermano Starr, contundentemente sorprendida al encontrar a un grupo tan numeroso y que había 2 mesas preparadas en nuestro comedor. La cita nos dice que el día del cumpleaños de la hermana White ella se había olvidado, pero le prepararon una cena especial. Esto está en Biografías, el volumen 6, la página 54, el párrafo 3. Participamos de una comida muy bien preparada, escribió Ellen G. White, después de lo cual entramos en el salón, participamos en un tiempo de oración y cantamos algunos himnos. El Señor se acercó a nosotros en su gracia cuando le ofrecimos sincera acción de gracias a Dios por su bondad y misericordia para con todos nosotros. Aquí vemos en el día del cumpleaños de la hermana White que ella se había olvidado, entonces su hijo Edson White, con muchos hermanos, con su familia, comieron una cena especial, pero después ellos hicieron culto, un agradecimiento al Señor. Cantaron himnos, oraron, y que el Señor estaba con ellos. Y aquí vemos realmente que si nosotros hacemos culto en ese día, le honramos a Él, cantamos himnos a Él, le glorificamos a Él, el Señor se goza en el día que Él nos ha dado la vida. Pero si nosotros nos olvidamos de Él y pensamos solamente en nosotros, entonces ahí estamos cometiendo pecado, la cual ese pecado tal vez nos puede llevar hasta el infierno eterno. Ya terminando con algunas citas, quiero leer esta cita de la hermana White. En el libro Biografías, el volumen 5, la página 309, el párrafo 2. El 26 de noviembre fue el 76º aniversario de Ellen G. White. Había cumplido la mensajera del Señor 76 años. Una docena de sus viejos amigos bajaron del sanatorio para pasar una agradable hora de celebración, pero tales experiencias le recordaron que sus años se estaban acabando y que debía apresurarse con su obra literaria. Aquí vemos ya que la hermana White está en sus últimos años, que sus amigos habían recordado sus cumpleaños, le habían felicitado. Pero aquí vemos que no ha sido una felicitación así, totalmente despilfarrando dinero, sino tal vez solo le han felicitado, tal vez han comido algo y se fueron sus amigos. Pero ella estaba viendo que su tiempo se estaba cortando más porque estaba más mayor. Y así su obra literaria tenía que acabar muy pronto. Y nos preguntamos nosotros si el cantar feliz cumpleaños está bien. Viendo la historia de la canción, podemos ver que en nada glorifica al Señor el cantar feliz cumpleaños. Esa canción tan conocida, ¿no? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Esa canción es muy conocida, la cual hasta tenía copyright, la cual no se podía cantarlo. Pero yo pienso
Así como en los tiempos de la hermana White, no menciona que si se cantó o no se cantó ese tema. Hay un tema que cuando se canta en el día en el día que alguien está cumpliendo años, es así. Cristo un año más te dio, lo pasaste bien, y te ofrece con amor otro año más. Un feliz cumpleaños Cristo te dará. Todos te deseamos la felicidad. Ahí podemos ver si con la intención la cual cantamos, si realmente estamos viendo al Señor como nuestra adoración y no a la persona, que a Dios le estamos dando gracias por esa persona. La intención es mucho la cual cuenta, la cual cantamos en el día del cumpleaños. Pero si lo hacemos con ese pensamiento de honrar a la persona y de olvidarnos de Cristo, ahí estamos fallando. Cuando la hermana Juá ya estaba por morir, cuando ella cumplió 87 años, en el libro Mujer de Visión, la página 569, el párrafo 6 nos dice: en el Día de Acción de Gracias, 26 de noviembre, Elena White llegó a sus 87 años cumplidos. No estaba muy fuerte y Chrysler solo pudo repasar 3 páginas de manuscrito con ella. Recibió un regalo de cumpleaños que algunos días antes había llegado de la señora F.H. Devaney, quien estaba trabajando con su esposo en Japón. Era una chaquetilla abrigada, tejida, conocida como un abrázame fuerte, para ser usada en días fríos. Cuando Elena de White la probó, mostró que no había perdido su sentido del humor. Le dijo a Doris Robinson que le agradecería a la hermana Devine por el regalo, pero que le dijera que la hermana White está más llenita de lo que algunas personas pensaban. Aquí una hermana le da un regalo a la hermana White, que le manda un regalo que era algo para abrigarse. Entonces vemos que la hermana White sonrió en ese momento y no rechazó el regalo. Entonces podemos ver que nosotros, si nos regalan algo, o si nosotros queremos regalar algo con mucho cariño y aprecio, también puede ser algo que le pueda ayudar, así como una ropa. Obviamente que no tiene que ser algo costoso, algo que hayamos gastado mucho dinero en eso, sino algo moderado, sencillo, humilde. Cuando la hermana White cumplió sus 82 años, escribió: el viernes 26 de noviembre cumplo 82 años. Es una sorpresa para muchos que a mi edad pueda hablar ante grandes congregaciones de personas, pero es el Señor quien me sostiene en este trabajo. Esto es obra del Señor. Es maravilloso a nuestros ojos. Él es ciertamente capaz de hablar a través de la agencia humana. Cuando la hermana White cumplió sus 82 años, ella seguía hablando. Dios le seguía utilizando, pero al pasar de los años, poco a poco, se estaba sintiendo más débil, pero el Señor nunca le abandonó. Y aquí hay una cita donde su hijo William White le felicita en su cumpleaños, pero esta cita me impresiona y dice así: sobre sus cumpleaños, William White escribió a viejos amigos, George, Martha, Amadón en Battle Creek, y les contó lo que estaba pasando en el Mashben. Ayer fue el día de Acción de Gracias. Hoy mamá tiene 82 años. Cuando la vi esta mañana y la felicité por otro cumpleaños, se veía tan bien como hace 5 años y según todas las apariencias tiene una buena perspectiva de 5 años de utilidad. Aquí vemos que su hijo le felicita a su madre y así le da gracias a ella también, le da gracias a Dios, y su madre también recibe esas felicitaciones de su hijo tan amado. Aquí vemos la cita de Biografías del volumen 6, la página 269, el párrafo 2, hablando William White. Ayer madre nos dijo que no quería ninguna demostración de ningún tipo en su cumpleaños y que ella no quería regalos de ningún tipo de nadie. Así que estamos trabajando hoy como de costumbre. Aquí vemos que la cita nos dice que la hermana White no quería ningún regalo, como vemos en la cita anterior de Consejo para la Iglesia, ya casi llegando a sus últimos años. Y aquí vemos qué es lo que hizo la hermana White cuando cumplió 84 años.
El domingo 26 de noviembre fue el 84º aniversario de Ellen G. de White. Lo celebró enviando copias de su último libro a casi 100 de sus amigos. Iban acompañados de un pequeño mensaje impreso, cada copia de la cual ella afirmó: ni su fuerza decreciente, ni lo que podría ser desanimó en el progreso de la obra del Señor, ni las perversidades de los corazones humanos engañaron el espíritu de Ellen White, y ella pudo escribir con un corazón sincero cerca del final del año 1911, casi ya llegando a sus últimos años. Estoy muy agradecida de que el Señor me haya dado el privilegio de ser su mensajera para comunicar la preciosa verdad a los demás. Lo que escribe la hermana White es realmente muy impresionante. Vino el año 1911, lo que hizo ella en sus cumpleaños fue regalar a sus amigos y que no le regalaran a ella. Como cuando Jesús vino y dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y así ella agradecía a Dios por haberle escogido como su mensajera, la cual es la profeta del Señor. Y nosotros estamos seguros de eso. Entonces vemos que el celebrar en sí cumpleaños, así con fiesta, en otros países no sé cómo lo celebrarán, tal vez traen mariachis, a la mamá le festejan, le dan todo, es un pecado poder ponerle primeramente a la persona antes que a Dios. Hemos visto las citas y nos muestra que no hay que pasar por alto ese cumpleaños, porque hay que agradecer a Dios primeramente, hay que orar a Dios, hay que hacer un culto de gratitud al Señor, porque Él nos ha dado la vida. Y si nosotros queremos dar un regalo a esa persona que tanto apreciamos, podemos darle algo que le beneficie en su vida espiritual. O también, así como la hermana White le regalaron una chaqueta o algo que le pueda abrigar, una ropa, pero totalmente con humildad. Y tristemente hoy podemos ver que las iglesias han pervertido esto del cumpleaños, ya hablando de los aniversarios. Como pueden ver en la imagen, se celebran aniversarios con velas. Y eso no es nada bíblico. Nunca vamos a encontrar en la Biblia que nos diga el apóstol Pablo: hoy celebramos el aniversario de Éfeso, o del aniversario de la iglesia de Colosenses, de la iglesia a los romanos. Nunca vamos a ver en la Biblia, ni en el espíritu de profecía, porque los pioneros adventistas tampoco celebraron los aniversarios. Eso viene totalmente del paganismo. El celebrar los aniversarios de una iglesia así, con velas, con tortas y así, más se ve en cuanto a la iglesia y se olvida del Señor. Y lo más triste es que en ese día cocinan, en día sábado cocinan comida, incluso dan pollo. Y así quebrantan también el consejo sobre el régimen alimenticio. Las Dorcas, las diaconisas se salen en el culto, están cocinando en sábado y en el mediodía comen. Y después ya comienza el culto a las 4, 5 de la tarde. Y lo que he visto muchas veces es que en el aniversario de una iglesia se traen grupos, se llama festival, lo que es totalmente mundano. Se traen grupos, viene un coro, después canta otro coro, después viene un grupo musical, viene un cuarteto, viene un grupo vocal, y así el sábado se va quebrantando. ¿Y por qué digo quebrantando? Porque eso no glorifica nada a Dios. El poder hacer festivales no es el plan del mensaje del tercer ángel. No vamos a ver en la Biblia ni en el espíritu de profecía cuando venían los apóstoles y cantaban y venían otros y cantaban del templo. No existe. El mensaje es poder predicar. En ese día lo que se debería hacer es una gratitud al Señor. Poder aprender más de la palabra de Dios. Podemos cantarle al Señor en el templo. Podemos alabarlo a Él. Pero que venga un grupo musical y otro grupo musical para querer enaltecerse el coro o el grupo que está cantando, en ahí está totalmente el pecado, lo que están haciendo mal. Y eso es tristemente lo que las iglesias están haciendo hoy, cuando es el aniversario de alguna iglesia. Y así también quebrantan el sábado ahí adentro. Escribe la hermana White en Hogar Cristiano 474, el párrafo 3.
El deseo de excitación y agradable entretenimiento es una tentación y una trampa para el pueblo de Dios, y especialmente para los jóvenes. Satanás está preparando constantemente seducciones que distraigan las mentes de la obra solemne de preparación para las escenas que están a punto de sobrevenir. Por medio de los agentes humanos, mantiene una excitación continua para incluir a los incautos a participar en los placeres mundanales. Hay espectáculos, conferencias y una variedad infinita de entretenimientos calculados, incluirlos a amar al mundo, y esta unión con el mundo debilita la fe. No debemos elevar nuestras normas un poco solamente sobre las normas del mundo, sino que debemos hacer que la distinción sea decididamente visible. La razón por la cual ejercemos tan escasa influencia sobre nuestros familiares no creyentes es porque hay muy poca diferencia evidente entre nuestras prácticas y las del mundo. Y así vemos lo que hoy están permitiendo en las iglesias adventistas, en los cumpleaños aniversarios, la cual en ese día pudiéramos hacer lo correcto y no copiarlo del mundo. Se ha apartado totalmente la santidad del sábado. El sábado es tan sagrado que no podemos nosotros hacer nuestra voluntad en ese día. Y peor si estamos haciendo en los cultos. Si hasta ahora hemos fallado en eso, pidamos perdón al Señor, que aún hay tiempo de gracia y que Él nos pueda ayudar. Leyó Herald el 13 de noviembre de 1894, el párrafo 10. Tremendos males han venido al mundo por el olvido de Dios. Y durante las próximas festividades, Satanás recogerá una gran cosecha de almas y cosechará una gran cantidad de recursos al seducir a los hombres para que satisfagan los deseos del corazón no renovado. Muchas almas serán conducidas por caminos falsos, de los cuales nunca se recuperarán. Se debe hacer un ferviente esfuerzo cristiano para establecer un nuevo orden de cosas. Aquí podemos ver que el diablo totalmente va a entrampar esas fiestas para así llevarlos a la perdición eterna. Y termino con esta cita de Consejo para Mayordomía Cristiana, la página 309, el párrafo 2. Y aquí podemos ver en la cita de Consejo sobre Mayordomía Cristiana, la página 309, el párrafo 9, el párrafo 2, que así como los cumpleaños, la Navidad y todas las fiestas que nos ligan al mundo y que el papado ha implantado, son sugerencia de Satanás, la cual dice así la cita: las sugerencias de Satanás se llevan a cabo en muchísimas cosas. Nuestros cumpleaños, nuestra Navidad y la fiesta del Día de Acción de Gracias con demasiada frecuencia se dedican a la gratificación egoísta, cuando en cambio la mente debería dirigirse hacia las misericordias y a la amante bondad de Dios. A Dios le desagrada que su bondad, su cuidado constante y su amor incesante no sean recordados en esas ocasiones. La cita es muy clara, la cual nos dice la mensajera del Señor, que a Dios no le gusta que en esas fechas se olvide de Él. Y toda fiesta pagana siempre va a ser sugerencia de Satanás. Nunca va a provenir de Dios. Y si nosotros estamos con el mundo, la Biblia nos llama adúlteros. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, el capítulo 4, el verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pues cualquiera que se constituya amigo del mundo es enemigo de Dios. Y con eso terminamos el estudio de los cumpleaños. Espero que te haya podido servir y también que hayamos podido aprender, y primordialmente que en esas fechas de los cumpleaños o nuestros cumpleaños, cuando llegue la fecha, podamos glorificar a Dios y no glorificarnos a nosotros mismos, y así hacer la voluntad de Dios en esos últimos tiempos que estamos, poder predicar la verdad, poder hacer la voluntad de Él y que Él nos pueda ayudar. Que Dios te bendiga grandemente. Y antes de terminar, vamos a orar. Puedas acompañarme con la oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por este estudio
que gracias a ti, Señor, hemos podido ver la verdad. Y ayúdanos a poder hacer lo correcto ante tus ojos, no poder imitar lo que el mundo imita, no poder hacer lo que el mundo hace, sino poder agradarte a ti y poder vivir para ti. Y todo lo que hagamos, como nos dice la palabra de Dios, sea para glorificarte. Te damos gracias por todo, que se haga tu voluntad en nuestras vidas y que tú puedas ser el centro de nuestras vidas. Que todo podamos hacerlo al agrado tuyo. Puedas bendecir a cada persona que está oyendo y así darle sabiduría y entendimiento, así también a mí, Señor, que se haga tu voluntad. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.